Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte del sermón que tenemos para hoy. Hemos orado a nuestro Dios para que todos podamos aquí ser alimentados en la palabra, lo más que podamos. Y desde luego estamos tocando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, un pastor que dicen que era joven, a quien el apóstol había conocido desde niño, lo había ayudado, lo había formado y ahora está pastoreando la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo le escribió la carta a los Efesios. De manera que a él fue dirigida esta carta, a Timoteo. Entonces, tener nuestras Biblias listas ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a continuar a donde dejamos. Y como digo, lo importante es que nosotros logremos entender y aprender y aplicar a la vida personal. Vamos a orar, a hacer otra oración por este momento, para que no tengamos ideas y pensamientos que nos distraen y que podamos concentrarnos en este momento. Señor y Padre, te pedimos que tú hagas como hiciste con Lidia, aquella mujer a quien abriste el corazón para que estuviese atenta a lo que el apóstol decía, hasta el punto que el Espíritu Santo obró en su corazón y ella se convirtió y se bautizó. Gracias, Señor. Queremos esa misma disposición hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hasta donde nosotros hemos analizado esta carta del apóstol, él ha venido diciendo, como hemos predicado en los versos anteriores, el apóstol le hace ver a Timoteo que estos son tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos y los cuidados que se deben tener. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que hay un poder del mal influyendo en el mundo. De tal manera que en contraste con ese panorama tan deprimente, el apóstol le dice a Timoteo que la iglesia es diferente, los cristianos son diferentes, los caminos del Señor son diferentes. Y específicamente él, Timoteo, como pastor, es diferente a lo que el mundo vive. Ahora, el apóstol le explica por qué él es diferente, porque él pertenece a un mundo diferente y porque es un militante del reino de Dios, es un soldado del reino de Dios. De manera que el apóstol aquí, a partir del versículo 10 del capítulo 3, hace algunas afirmaciones precisamente sobre su discípulo, sobre ese pastor, a quien ya llamamos Timoteo, como está aquí en la Biblia. ¿Qué dice el apóstol? Dice que él ha sido un discípulo consecuente. Le dice a Timoteo en su carta, ¿no? Porque en el versículo 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, en contraste con todo lo que le he hablado antes del mundo malo en que vivimos. Y le dice que entonces él ha sido un discípulo consecuente. ¿Qué es ser uno consecuente? Ser consecuente es obrar de acuerdo a lo que uno cree. Si yo creo una cosa y hago otra cosa, no estoy siendo consecuente. Y necesito pedirle perdón a Dios. Entonces, la primera cosa que le dice aquí es, pero tú has seguido mi doctrina. Es decir, Timoteo ha sido fiel a la doctrina que se le había enseñado. ¿Cuál doctrina? Bueno,
Recordemos que en este momento estamos como en el año 60 después de Cristo. La resurrección de Cristo está más o menos fresca, los apóstoles están vivos, pero no hay un Nuevo Testamento todavía, el canon no ha sido formado, están los escritos del Antiguo Testamento, pero aquí Pablo le dice a este pastor, le dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál doctrina? Se refiere a la doctrina apostólica. Las iglesias eran guiadas y pastoreadas por la doctrina apostólica, porque los pastores estaban vivos en ese momento. Y por eso ellos transmitían la palabra de Dios, como se dice, de manera oral, pero era una proclamación autorizada, confiada a ellos como testigos de Cristo, y ellos fueron los fundamentos de la iglesia. La iglesia está comenzando. Y entonces él está hablando, aquí le está diciendo de la doctrina que usted ha aprendido por los apóstoles. A medida que los apóstoles iban muriendo, ellos iban escribiendo. Y escribieron todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Entre ellas las cartas, entre ellas la carta de Pablo, como esta que estamos mirando hoy. Muchas veces en las congregaciones se reunían en un culto como este y leían las cartas apostólicas y recibían las instrucciones apostólicas para que la gente se alimentara de la palabra de Dios. Hacia el siglo IV entonces ya se integró el Nuevo Testamento que tenemos hoy, gracias a Dios. Bueno, ¿qué más le dice Pablo a este pastor? En el día le dice, pero tú has seguido mi doctrina, la que Pablo le enseñó. Luego le dice, pero has seguido también con mi conducta. La conducta. ¿Cuál conducta? Pues la conducta cristiana. El apóstol con su ejemplo guió a Timoteo enseñándole en qué consiste la vida cristiana. Y luego le sigue diciendo, tú has seguido el propósito. El propósito de Pablo fue llevar el evangelio a muchas partes. Y dicen que él alcanzó a llegar hasta España, desde allá, desde Jerusalén hasta España, en una época difícil, pues lo único que había eran barcos, claro, pero eran costosísimos. Pero Pablo predicó el evangelio y sembró iglesias como apóstol enviado por Jesucristo. Ese era el propósito de Pablo, llevar el evangelio, y en eso lo secundó Timoteo. A medida que fue creciendo y fue hecho joven, lo acompañó también a Pablo en algunas ocasiones y en este momento es pastor. Sigue diciendo él, no solo ha seguido la doctrina, la conducta, el propósito, sino también la fe. Y la fe aquí tiene que ver con la confianza que Dios nos da en Él para que creamos en Él y estemos seguros de que su palabra es cierta y que lo que Él dice se cumple. Y luego habla de algo muy importante. Timoteo había evidenciado los frutos del Espíritu Santo. Y aquí menciona algunos frutos del Espíritu Santo. La fe es uno. Es decir, uno no puede fabricar su propia fe. Es Dios quien nos da la fe para creer en Cristo y nos da la fe para confiar en sus promesas y para movernos por este mundo y para poder hablar de Cristo. Ese era un fruto en Timoteo y debe ser un fruto en nosotros. Y habla de otro fruto, la longanimidad. ¿Qué es eso? Es simplemente la paciencia, pero la paciencia a largo plazo. Uno puede tener paciencia por una prueba de la vida durante un tiempo, un mes, 2 meses tal vez, pero aquí está hablando es de longanimidad, una paciencia a largo plazo.
cuando las cosas no se arreglan sino a largo plazo, con el tiempo. Eso es ser longánime. Y Pablo vio ese don también en Timoteo. Luego le habla del amor, pero del amor, yo estaba viendo el Nuevo Testamento, la raíz griega, y allá está es agape, y agape en griego significa el amor de Dios, no el amor mío, porque el amor mío varía. Está hablando de que él ve en Timoteo el amor de Dios, es que es sincero, desinteresado, que busca realmente el bien del otro, y también busca corregir y exhortar y todo. Bueno, pero también Pablo dice que este pastor Timoteo había evidenciado no solo los frutos del Espíritu Santo, sino que había enfrentado persecuciones. Versículo 11. Dice, vamos a leer nuevamente el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego viene persecuciones, padecimientos, también habla aquí, ¿no? ¿Cuáles padecimientos y persecuciones había sufrido el apóstol Pablo? Dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado del Señor, me ha librado el Señor. Ahora, ¿dónde está eso? Vamos a mirar rápidamente Hechos 14. Hechos 14. Y alguien dijo justamente que el Hechos de los Apóstoles, como se conoce aquí este libro, o esta carta también, porque es una carta, pero muy extensa, debería de llamarse era los Hechos del Espíritu Santo. Así se debía de llamar, ¿no? Y claro, ahí están los Hechos de los Apóstoles también. Ahí en el capítulo 14, en el versículo 1, hace referencia a lo que se está refiriendo Pablo antes, ¿no? Dice entonces el capítulo 14, 1, dice, aconteció en Iconio, una de las ciudades allá, donde estuvo Pablo predicando el Evangelio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El Espíritu Santo obrando poderosamente cuando la iglesia está comenzando. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Claro, los apóstoles participaron de unos milagros extraordinarios porque estaba comenzando la iglesia. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces les tocó huir porque los iban a matar. A esos sufrimientos que habla el apóstol. Pero también en el capítulo 19, ahí en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 19, más adelante, vamos a mirarlo, sigue diciendo el relato, ellos huyen, van a otra ciudad, y dice el relato, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol fue azotado y apedreado hasta el punto que dijeron no le peguemos más que ya está muerto.
Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y fundaron iglesias y pusieron pastores y todo lo que nosotros sabemos. Pero hay una nota agridulce también aquí en todo este relato. Volviendo a Timoteo, a la segunda carta de Timoteo donde estamos, en el capítulo 3, después de hablar de las persecuciones de las cuales lo libró el Señor, en el versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso digo que es una nota agridulce. Ser piadoso en este mundo es duro. No toda la gente está lista pues a recibirnos y a felicitarnos. Todo lo contrario. Dice: todo el que quiera vivir piadosamente. ¿Y qué es ser piadoso? Simplemente es una persona consagrada. Uno es piadoso cuando uno es consagrado al Señor. Cuando uno tiene en cuenta la palabra de Dios, no como un adorno, sino cuando uno la obedece. Que lo que hay en el corazón uno lo pueda expresar afuera. Que no es un hipócrita, alguien que usa máscaras, que actúa de cierta manera pero es fingida. Una persona que finge que es hipócrita no está viviendo piadosamente. Porque vivir piadosamente trae problemas muchas veces. Y en conclusión, vivir una vida consecuente, como dije al comienzo, una vida coherente, que lo que uno dice ser, lo demuestra con un carácter firme, como verdadero cristiano. Y hay un segundo aspecto. Entonces, el primero es que Pablo reconoce en este pastor Timoteo que él ha sido un discípulo consecuente, con una conducta, un propósito, una fe, unos frutos del Espíritu Santo, y que lo ha acompañado en tribulaciones y persecuciones, y él ha observado todo eso para que se dé cuenta y no se desanime de que seguir al Señor a veces no es tan fácil, y menos en calidad de pastor. Bueno, segunda cosa que dice aquí el apóstol Pablo a este pastor. No solamente eso, fue un discípulo consecuente, sino que fue educado en las Escrituras. Versículo 14. Dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hasta ahí. El apóstol le dice: usted tiene que persistir, permanecer en la doctrina apostólica que ha aprendido. Debe permanecer en sus enseñanzas y dar fruto. ¿Por qué razón? Porque él ha sido educado en la palabra de Dios. Abajo en el versículo 15 sigue diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, él fue educado desde niño, fue enseñado en la importancia de la Biblia. Y en otra de sus cartas, Pablo dice que él conoció a la madre de Timoteo y a la abuela de él, y que fueron mujeres ejemplares en la iglesia. Y aquí le recuerda que usted ha sido educado en la palabra de Dios, por lo tanto debe ser firme. ¿Por qué razón? Porque es que la Biblia, las Escrituras nos hacen sabios. Sigue diciendo allá en el versículo 15, le sigue diciendo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Las Escrituras nos dan la sabiduría para poder vivir la vida cristiana. ¿Usted quiere ser un cristiano? No encuentra en este mundo en ninguna parte cómo hacerlo. Es aquí en las Escrituras. Ellas lo hacen sabio para su salvación. Pero también nos instruyen sobre todo el proceso. A través de la Biblia aprendemos que somos pecadores. Aprendemos quién es Jesucristo. ¿Quién es Él realmente? Sabemos y entendemos de qué se trata la gracia de Dios. Reconocemos el inmenso amor de Dios para salvarnos. ¿Dónde aprendo yo eso? En las Escrituras. Me hacen sabio para salvación, sabio para vivir. Ahora, tristemente, pues muchos de nosotros no hemos sido educados en la Biblia. Yo creo que los jóvenes y niños que tienen padres cristianos tienen una inmensa bendición, que desde pequeñitos son puestos en contacto con el Evangelio, que desde pequeñitos oran con ellos. Pues no, mis padres pues eran de la religión tradicional, ¿no? Ellos no me educaron en la vida cristiana. Máximo lo que aprendió uno en la escuela en historia sagrada, que en esa época se daba, ahora no se da. Pero las Escrituras yo no las conocí de niño. Y una tercera cosa y última que le dice el apóstol, o que reconoce aquí en esta carta, es no solamente que él ha sido formado en las Escrituras, no solamente que ha sido educado, sino que ha sido fortalecido en su ministerio con las Escrituras. Miremos ahora ya el versículo 16. Dice el apóstol: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, más específicamente Timoteo como pastor, pero también toda persona que es cristiana, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera cosa que dice el apóstol aquí: las Escrituras son inspiradas por Dios, son palabra de Dios. Fue Él quien produjo la Biblia, Dios mismo. Los que escribieron la Biblia, los apóstoles, fueron inspirados por Dios. Ahora, no fue que Dios llamó a cada uno y le dijo, bueno, coja un cuaderno y un lápiz y le voy a dictar. Ellos no eran robots que estaban recibiendo palabra por palabra y coma por coma. No, ellos fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir lo que habían visto, lo que habían oído, las palabras de Jesús, todo lo que entendían de la vida cristiana, pero con una salvedad, que el Espíritu Santo fue el que los cuidó para que no cometieran errores. Pero cada uno escribió con su propio estilo, su propia personalidad, su propia educación, y cada uno puso por escrito lo que el Espíritu Santo le inspiró. Por eso en segunda de Pedro capítulo 1, un momentito y ya regresamos, en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, él dice lo siguiente, y yo creo que vale la pena leer desde el 20. Segunda de Pedro 1:20, dice allí: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, en general, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí profecía se refiere a toda la Escritura. Bien. Los bautistas, tenemos que hablar de los bautistas, ¿no? Porque somos una iglesia bautista. Los bautistas tenemos un principio fundamental.
Si usted consulta, y lo puede hacer, va a encontrar mucho de esto. ¿Cuál es un principio fundamental de nosotros? Es lealtad a la palabra de Dios. Somos leales a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros le debemos suprema lealtad a la palabra de Dios, no al Papa, no a ningún obispo, no a ningún sacerdote, no a ningún concilio, a ninguna autoridad eclesiástica, sino a la palabra. Ahora, cada iglesia bautista tiene una confesión de fe. Hay iglesias que no tienen confesión de fe, iglesias bautistas, pero unas tienen una confesión de fe, ¿no? Y ya hemos aprendido que una confesión de fe es simplemente un resumen, como organizado para que podamos entender. Pero esas declaraciones de fe no son autoritativas, no son obligatorias. La apelación final en la iglesia no es a las declaraciones de fe, sino a la Biblia. Primero que todo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque hay personas que a veces creen más en la confesión de fe que en la Biblia. No, es ser equivocado. Las confesiones de fe o los artículos de fe están sometidos a la Biblia, a su aprobación o rechazo. Si hay algún tema difícil aquí, no vamos a ir a buscar en la declaración de fe qué es lo que dice allá. Primero vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y hacemos un estudio concienzudo para ver qué es realmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque es que es la palabra de Dios. Leales primero a ella. Y sigue diciendo entonces allá en el versículo 16, donde estamos, de segunda de Timoteo, sigue diciendo allá lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, es rentable, es ganancia, ¿no? Para enseñar. Enseña a través nos enseña la revelación de Jesucristo. Cada palabra que dice la Biblia es un gran beneficio, es muy útil para nuestra vida. Pero sigue diciendo, es útil también no solo para enseñar, sino para redarguir. ¿Qué quiere decir eso de redarguir? Quiere decir que la palabra nos reprende, nos muestra el camino verdadero que debemos seguir. Tenemos advertencias en la palabra de Dios. Los errores en doctrina y en conducta deben ser examinados y refutados a la luz de la palabra. Entonces, la Biblia misma nos autoriza para que nosotros la enseñemos y también para que redarguyamos a la gente cuando está en el error y equivocada. Si por miedo uno no dice nada o por no ofender a los demás, no estamos cumpliendo entonces con lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo le dijo a Timoteo una vez, le dijo: reprenda, exhorte, enseñe, redarguya, porque es la palabra de Dios. Entonces hay que señalar los peligros, hay que denunciar a los falsos maestros. Ahí adelante, ahí está, creo que muy al lado suyo, ahí termina segunda de Timoteo, pero ahí está la carta de Tito, en Tito capítulo 1, versículo 9. Hay otra recomendación, pero ya a otro hombre, a Tito, que también era un líder. ¿Qué le dice el apóstol? Que debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una tarea difícil, no es fácil, ¿no? Porque a veces se encuentran personas que no, es decir, es muy difícil por su terquedad y su necedad. Y todo ese trabajo lo hacemos y lo estaba haciendo
y lo recomienda Pablo a este pastor para que lo haga. En ese trabajo contamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16:8? ¿Qué dice Juan 16:8? Porque también ese es otro asunto. Yo puedo saber mucho de la Biblia. Uno puede ser valiente, denunciar el pecado, enseñar la palabra, instruir al que no sabe. Todo eso está bien. Pero el Espíritu Santo es el que realmente lo respalda a uno. ¿Por qué razón? Ahí en Juan 16:8 dice lo siguiente. Está el Señor hablando. En este momento el Espíritu Santo todavía no ha venido con poder sobre toda carne como sucedió en Pentecostés, porque Jesús no ha sido crucificado todavía. Pero Él le dice a sus discípulos lo siguiente. Les dice, cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el que convence al pecador finalmente es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener confianza en Dios, en su palabra y en el mensaje. Porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y volviendo otra vez allá donde Pablo está hablando en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y luego dice, para corregir. La palabra nos dice lo que debemos hacer. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la corrección, ¿no? Podemos reprender, redarguir, pero también hay que corregir, que es como la parte positiva. No solamente debemos advertir al pecador que deje el mal camino, sino que debe ser orientado hacia el camino correcto o derecho. Ambas cosas, ¿no? Reprender y corregir y decirle, aquí por este lado es, ande por ahí, esto es lo correcto. Eso es lo que quiere decir corregir. Y luego dice instruir en justicia. Instruir en justicia. ¿Cuál es la idea aquí? Es que implica enseñar a las personas a vivir una vida en conformidad con los mandamientos y preceptos de Dios. Es transmitir el conocimiento sobre lo que es justo, lo que Dios ha mandado, y al mismo tiempo ayudar a otros a que entiendan en qué consiste la justicia de Dios para que vivan de acuerdo a los caminos de Dios. Y todo maestro en la iglesia debe enseñar todo esto a su gente. Todo cristiano necesita también la disciplina para aprender que en la Biblia hay normas divinas que debemos obedecer. Y si no las obedecemos, pues tenemos que decirle, mire, Dios dice lo siguiente, y tomar la autoridad para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Esa es la tarea. ¿Por qué razón? Termina el apóstol diciendo que algo en el versículo 17, ya lo leímos. Todo esto es para que el hombre de Dios o el hombre cristiano o la mujer cristiana sea perfecta. Ahora, cuando habla de perfecto, no quiere decir es para que sea sin pecado. Nadie es sin pecado en este mundo. Entonces aquí eso de perfecto se refiere es para que él sea capacitado en su trabajo, completamente equipado para que pueda hacer su trabajo bien. En este caso, Timoteo como pastor y nosotros como cristianos en la iglesia servir a Dios de una manera correcta, bien equipados, ¿no? Y también dice aquí él que no solamente lo llevarán a la madurez, sino que lo capacitarán. Capacitan, la Biblia nos capacita para servir a Dios y capacita a los pastores.
Es una bendición que Dios le conceda a uno ir a un seminario para aprender y servir mejor al Señor y a su iglesia. Por la misericordia de Dios yo pude ir a un seminario. Fui con una beca de los Bautistas del Sur, Seminario Bautista Internacional de Cali. Los bautistas en Estados Unidos ayudaron a muchos colombianos a prepararnos, ¿verdad? Es una bendición. Pero lo más importante es que uno esté preparado en las Escrituras. Claro, el seminario también lo ayuda, ¿no? Pero que uno mismo se prepare en las Escrituras. Se da el caso de personas que estudian mucho, pero en el trabajo son deficientes. Como dije, yo gradué en el seminario con varios hombres y mujeres. De ellos la mitad no están sirviendo al Señor. Uno se dedicó a vender ropa y por allá, otro se dedicó por allá a otra cosa. Y de los que graduaron conmigo, por ahí la mitad están sirviendo al Señor como pastores. Los otros están en otras tareas, ¿verdad? Y la verdad es que eso no debe suceder. A alguien que ha sido nutrido con las Escrituras, que está plenamente capacitado para el ministerio que Dios le ha dado. Entonces, mi maestro ha sido la Escritura. Doy gracias por el seminario, pero la Escritura, ella es mi maestro. ¿No es cierto? Pero no solo nosotros los pastores, sino cada persona, cada miembro de la iglesia tiene que prepararse y capacitarse para servir a Dios eficazmente. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo dice aquí que él no aró en vano, no predicó en el desierto, porque sus enseñanzas fueron aprovechadas por su discípulo, por Timoteo. Por eso le dice, pero usted, reconozco que ha sido un hombre de fe, de amor, un hombre preparado, y luego le dice, siga leyendo las Escrituras, ejercítese en la piedad, porque así usted va a estar equipado y preparado. Y Pablo está como satisfecho, y reconoce que él no ha arado en vano, no ha trabajado en vano. Timoteo dio fruto. Eso es muy grato también para cualquier pastor, ¿no? El ver cómo sus ovejas crecen en la fe y dan fruto. Pero si uno es pastor de una iglesia, hermanos, y uno predica o no lo entiende, o enseña mal, o no enseña como es, y la gente no es transformada en su fe, no se consagra más al Señor, pues tiene que exhortar, hablar, enseñar y luchar porque la iglesia avance. No tanto por el número, pues si Dios nos da mucho número, pues eso sí, podemos comprar la de al lado, la casa de al lado, como hacen las mega iglesias, ¿no? Pero principalmente los hermanos, la vida espiritual de cada uno. Otra cosa maravillosa fue que las enseñanzas de la abuela y de la madre de Timoteo no cayeron en tierra estéril. Influyeron en Timoteo desde niño. Eso también fue un gran motivo de alegría para la familia. Uno se goza cuando sus hijos creen en el Evangelio, siguen en el Evangelio, vamos a la iglesia a adorar como familia juntos y los hijos están creciendo y madurando en la fe de Jesucristo. Y otro asunto es que Timoteo cumplió con el mandamiento de Pablo, que le dio aquí, pasando una hoja atrás en el capítulo 2. Atrás, en el capítulo 2, estamos en el capítulo 3 finalizando, pero atrás en el capítulo 2, en el versículo 1, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Esto ya lo habíamos visto, 2 Timoteo 2:1. Aquí le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, así llamaba Pablo a este joven, que era cristiano.
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso lo está cumpliendo Timoteo porque era el pastor de Éfeso. Estaba transmitiendo las enseñanzas que el apóstol por mandato de Jesucristo le había dado. Ahora está instruyendo a otros para que a su vez ellos instruyan a otros, ¿no? Una bendición. Así que Pablo exhortaba también a las iglesias para que no recibieran la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1. Mire lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios 6:1. Lo que le dice Pablo a la iglesia y a nosotros. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no reciban en vano la gracia de Dios. Y Pablo se alegraba cuando visitaba una iglesia y se daba cuenta que su predicación había hecho crecer a los hermanos y madurar en la fe. Tuvo problemas también, claro, y tuvo que ser fuerte muchas veces, ¿no? Con gente difícil. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer finalmente es la siguiente, hermano. Mire, nosotros somos buenos escudriñadores de las Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, investiguen, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros somos buenos escudriñadores de las Escrituras. Recuerde, ellas nos hacen sabios para salvación. Nos hacen sabios para salvación. Usted, hermano, tiene un plan de lectura diario, para leer la Biblia, o lee la Biblia de vez en cuando. De vez en cuando. Pues usted está perdiendo sabiduría para ser sabio. Y por eso viene el diablo y le mete mentiras para que usted peque. Y lo engaña, porque usted no está viviendo una vida piadosa, una vida consagrada. Y ahí en Juan 14:23, el Señor dijo algo interesante, algo contundente en Juan 14:23. ¿Qué dijo el Señor? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará o la obedecerá, es lo mismo, ¿no? Obedecerá. No guardar la Biblia en un armario, sino el que me ama mi palabra obedecerá. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es tremendo, hermano. Y termino con algo que lo digo con aprecio. ¿Dónde están nuestros frutos? Si usted dice, no, yo no recibí la gracia de Dios en vano, no, yo no, ese caso no juega conmigo. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están sus frutos? Porque finalmente eso es lo que demuestra que la gracia de Dios no ha sido en vano para con usted. ¿Sí? Como los frutos que dio Timoteo, ¿no? Que Pablo está contento y le dice, bueno, usted ha seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, la fe, el amor, la paciencia. Ha sufrido también persecución. Siga firme en las Escrituras. Usted las aprendió desde niño. Más responsabilidad tiene. Solo ellas lo equipan para ser un verdadero cristiano. Y en el caso de servir a Dios, de pastor, yo no sé, Dios puede llamar aquí a alguno, yo no sé quién será.
es la Biblia la que lo va a equipar. Pero tiene que ser un lector asiduo, ¿no? Leer la palabra, creer la palabra, saber que está en contacto con Dios, con el Dios vivo que ha hablado aquí y que lo que Él dice es para su bien. Eso es, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias porque tú en tu divina providencia permitiste que 2000 años después tengamos las cartas apostólicas, la doctrina apostólica. Hoy hemos leído la doctrina apostólica que nuestro Señor Jesucristo encargó. Hemos visto, oh Señor, que las Escrituras son inspiradas por Dios. Tú las has inspirado. Son el verdadero conocimiento que nos capacita para servirte, para vivir en este mundo, para vivir una vida piadosa, una vida que te agrade. Amado Dios, ayúdanos a ser serios y realmente reconocer esto y todos los días alimentarnos de tu palabra, instruirnos en ella, corregir lo que esté mal, pedir perdón, enderezar nuestras vidas y seguir en este llamamiento que tú nos has hecho. Te ruego, Padre, que bendigas esta iglesia donde tú me has puesto como pastor. Que me ayudes también, Señor, a mí en mi debilidad. Que me ayudes, Señor, en mis flaquezas, para que pueda cumplir esta tarea con honradez y con limpia conciencia, de enseñar lo que tú me has mandado hacer. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, todos juntos como iglesia, a lograr tus propósitos, los propósitos que tú tienes con nosotros en este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.